Familia, queridos hermanos, qué alegría para mí poder volver a saludarlos y nuevamente darles la bienvenida a este espacio maravilloso y de bendición como lo es la Iglesia en línea. Un espacio en donde reservamos todo el tiempo necesario para poder adorar a nuestro Señor, escribirnos allí a través del chat unos con otros, pero principalmente ser alimentados por la palabra de nuestro Señor. Y hoy no será la excepción, será un día de bendición porque veremos un tema más en nuestra serie Vive según su diseño. No te quiero adelantar nada, la palabra del Señor la compartirá en unos instantes el pastor Eliezer Alvarado. Así que no te desconectes, ponte cómodo, prepara a la familia, prepara invitados si los tienes, porque enseguida vamos a compartir un tiempo de mucha bendición y restauración para tu vida en el nombre de Jesús. Sean todos bienvenidos, iglesia. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero ¿qué implica vivir de acuerdo a lo que Dios en amor planificó para nosotros? En esta serie seremos expuestos a verdades eternas de nuestro Dios. Estas nos guiarán a vivir una vida más excelente, a vivir según su diseño. Saludos, querida iglesia. Vamos a compartir hoy un tema más en nuestra serie Vive según su diseño. Hasta ahora hemos compartido ya algunos de esos elementos de los que nos habla el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Hemos hablado del amor, hemos hablado del gozo, hemos hablado de la paz, hemos hablado de la paciencia, la benignidad. Y hoy quiero entonces compartir un tema que he llamado un tesoro de alto valor. Un tesoro de alto valor. Vamos a hablar acerca de la bondad. Cuando hablamos de la bondad, creo firmemente que es algo esencial en la vida de todo creyente, todo cristiano, toda persona seguidor de Jesús, y más que seguirlo, aquellos que nos sentimos salvos por medio de Él y que hemos establecido una conexión con Dios, creo que este elemento es fundamental, esencial en nuestras vidas. Como hemos visto ya, una de las cosas que sucede en los seres humanos, que sucede en los hombres, en las personas, es que a pesar de que fuimos diseñados, creados por Dios, el hombre en su momento se separa de esa relación y desde luego entonces se afecta su vida, su desempeño. Hemos hablado acerca de cómo su vida emocional se afectó, su vida espiritual, su vida física. Y una de las cosas que quizás ahora mismo es notable es que la bondad quizá no es una de las cualidades más evidentes en la mayoría de las personas. De hecho, una de las frases que encontramos en la Escritura, en la Biblia, es que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso, cuando miramos a alguien actuar con bondad, y vamos a mirar en un momento de qué se trata específicamente, pues es importante reconocer el alto valor que esto tiene para nosotros como seres humanos, pero principalmente si somos hijos de Dios, necesitamos desarrollar y vivir de acuerdo a la obra del Espíritu, de tal manera que su fruto sea evidente en nuestras vidas y hacia otras personas también. Hablando acerca de la bondad. ¿Qué es la bondad entonces? La bondad es la cualidad una cualidad en la que se es genuinamente bueno. De eso se trata. Es ser bueno desde dentro, ¿no? Actuar movido por esta cualidad. Pero a diferencia de la benignidad, esta tiene que ver con nuestras acciones, tiene que ver con nuestros actos. Bondad es pasar entonces de los pensamientos y sentimientos buenos a buenas
acciones, como el mismo Jesús lo describe. Vamos a leer Lucas capítulo 6, versículo 45. Dice así: el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Una de las cosas que Jesús nos enseña acá, incluso en torno a esto que acabamos de leer, es lo siguiente. Dice que todo árbol va a dar fruto de acuerdo a lo que internamente es. Si por supuesto, si una persona lo que internamente es bueno, el resultado va a serlo. Si lo que internamente no es bueno, entonces el resultado tampoco lo será. Pero es interesante lo que dice, que el que es bueno, afirmando que entonces hay personas que pueden tener o que pueden desarrollar esa cualidad. Es decir, necesitamos primeramente, en las palabras de Jesús, entender que es algo a lo que nosotros, por medio del Espíritu, hemos optado. Es decir, cuando estamos en Dios, cuando hemos venido por medio de la obra de Cristo a Él y el Espíritu Santo está en nosotros, podemos afirmar esto. Como decíamos en el tema anterior, la benignidad es parte de nuestra herencia. Es decir, el hecho de ser buenos nos viene precisamente de nuestra conexión y de nuestra relación con Dios. Pero entonces Jesús dice, el que es bueno, aquel que se reconoce de esa manera por medio de la obra de Dios, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. ¿Qué es entonces la bondad desde el fruto o como fruto del Espíritu? Es la inspiración que recibimos para sacar lo mejor de nuestros corazones, es decir, buenos pensamientos y buenos sentimientos, y producir con ellos el bien, es decir, convertirlos en acciones, los pensamientos y los sentimientos, convertirlos en una manera de comportarnos, en una acción concreta que también resulte en bien. Así que en este caso y según las palabras de Jesús, nosotros estamos por medio de la obra del Espíritu capacitados para que tal cosa entonces pueda ser posible. Acá podemos entonces preguntarnos, ¿creemos esto? Creemos que como hijos de Dios ya no nos miramos como alguien malo, tendiente a lo malo, sino alguien en cuya vida habita Dios mismo, y por ser un Dios que es bueno, un espíritu de bondad y Él estar en nosotros, podemos entonces estar seguros de que nosotros estamos capacitados para poder entonces actuar de buena manera. Y eso se convierte para nosotros entonces en un tesoro. Y es lo que nos enseña Jesús. Si algo entonces como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos reafirmar en nosotros y vivir de acuerdo a ello en el día a día, es que hay un tesoro en nosotros que ha sido plantado, que está aún creciendo y desarrollándose, que llamamos el fruto del Espíritu, y que parte de ese fruto tiene que ver entonces con la bondad. Miremos entonces cuál es la conexión entre la benignidad o la amabilidad y la bondad. La primera se trata de lo que soy y la segunda de lo que dispongo a hacer a partir de lo que soy. Como mirábamos en el caso de la benignidad, y lo menciono porque están muy relacionados, es decir, y es de lo que Jesús mismo nos dice, si una persona en su corazón atesora cosas buenas y se sabe como alguien bueno delante de Dios por la obra del Espíritu en él, ojo, no es por nosotros mismos, sino por la obra del Espíritu en nosotros. Entonces, al sabernos de esa manera, afirmamos con toda determinación que eso es lo que somos. Eso lo somos en Cristo Jesús. Somos una nueva creación en Cristo Jesús, preparados, dice la Escritura, para lo bueno, para buenas
obras. Entonces, por supuesto, cuando miramos a alguna persona, miramos alguna situación y nuestros pensamientos tienden a la amabilidad, tienden a la compasión, tienden entonces a la generosidad y nuestros sentimientos son movidos de la misma forma, entonces eso está hablando de nosotros en relación a la benignidad o la amabilidad, pero cuando tomamos esos pensamientos y decidimos hacer algo a partir de ellos, entonces podemos ver, según lo que nos dice Jesús, es que estamos haciendo uso de la bondad. Actuar coherentemente con nuestros pensamientos, con nuestros buenos pensamientos y con nuestros buenos sentimientos. Uno tiene que ver entonces con el pensar y el sentir bien, y otro tiene que ver con el actuar generosamente a partir de eso que estoy pensando. Por ejemplo, dice que un hombre, cuenta Jesús o contaba Jesús, que un hombre fue maltratado en una calle, en un camino, por unos malhechores y le dejaron allí medio herido y lo robaron y estaba allí. Dice que algunas personas pasaron cerca de él. Dice que pasaron unos levitas, pasó un sacerdote, miraron la situación y finalmente dice que pasa un samaritano. Entonces, cuando pasa el samaritano, aunque los primeros habían visto la misma situación y aunque quizás se compadecieron de lo que él estaba viviendo, quizás fueron movidos por pensamientos en relación a lo que él estaba diciendo, Jesús lo que describe en esa historia es que hubo un hombre que llamó el samaritano, el que no solamente se compadeció, no solamente miró el asunto con amabilidad, con gentileza, no solamente se dolió por lo que estaba viendo, sino que tomó la decisión de hacer algo. Dice que lo toma, limpia un poco sus heridas, lo monta en su carruaje, lo lleva a un lugar, le dice, cuídenlo y velen para que él pueda estar bien, y dejó dinero para que tal cosa pudiera ocurrir y les dijo, yo voy y si cuando regrese es que han gastado más de lo que les he dejado, yo también lo voy entonces a cubrir. Es por eso que entonces en esta historia que nos cuenta Jesús, que es una parábola, lo que miramos es la diferencia entre solo ser movido por un pensamiento y un sentimiento a llevar esto a la acción. Creo que es el paso que necesitamos dar y que debe ser evidente aún en nuestro comportamiento, en nuestra cotidianidad, que la gente pueda mirar que como hijos de Dios no solamente es que pensamos en el bien, como dice el apóstol Pablo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, aquello en lo que es virtud, en eso piensen. Sí, y ese es el primer paso, porque Jesús dice, si eso no es lo que está en tu corazón, no tienes nada de lo que echar mano para poder actuar. Pero si eso entonces es lo que está en el corazón, el siguiente paso es que puedas entonces tomar la decisión desde allí, desde esa valía que representa esa cualidad en la persona, desde ese alto valor que representa esto en lo interno de las personas, puedas entonces tomar para actuar, para obrar. Ahí deja de ser solo un pensamiento, un sentimiento, para que verdaderamente sea un acto de bondad. Ahora, vamos a mirar cómo nos influencia la bondad de Dios para que tal cosa pueda ocurrir. Cuando una cualidad de una persona es observada por otra, puede despertar esa misma cualidad que antes en él estaba adormecida. Es decir, cuando miramos a alguien, imagínate que alguien tiene la habilidad para la música, pero todavía no ha descubierto su talento, pero cuando observa a alguien, poder entonces ejecutar algún instrumento o ejecutar la música en alguna de sus formas, eso puede despertar en él eso que antes estaba dormido. Ahora, igual pasa con esos asuntos como la bondad. Cuando nosotros miramos a Dios actuar, especialmente hacia nosotros, pero aún hacia otras personas, y le miramos actuar con bondad,
Recordando lo que es bondad, es hacer algo movido por los pensamientos y los sentimientos que antes hemos tenido. Es decir, ser coherentes entre lo que pensamos en relación a una situación y lo que me dispongo a hacer en pro de ella. Cuando miramos a Dios a actuar en relación a nosotros con bondad, eso entonces a través del Espíritu Santo lo que hace es que despierta en nosotros también esa cualidad de tal manera que podamos entonces actuar de la misma forma que hemos visto a nuestro Padre, a nuestro Dios, a nuestro Salvador actuar. Hay tantas maneras como Dios nos muestra esto. Cuando miramos a la bondad en relación a Dios, tenemos que recordar algunas cosas que Dios es. Por ejemplo, Dios es justo. Dios es misericordioso. Dios es recto. Dios no miente. Dios está en todo lugar. Son atributos de Dios. Ahora, mira que una de las palabras que por lo general en la Biblia encontramos unida a la palabra justicia, a la palabra bondad, es la palabra justicia. Y parece que fueran dos cosas como separadas, pero cuando nosotros entendemos que si Dios es justo, debe darle a cada uno aquello que merecen sus acciones, entonces es allí donde vamos a entender también la bondad. Porque, por ejemplo, la ley nos fue entregada para que la justicia pudiera ser establecida. Pero luego entonces a través de Jesucristo, ¿sabes qué recibimos? Gracia. La gracia está ligada a la bondad de Dios. Cuando a pesar de que nosotros éramos, por ejemplo, pecadores, a pesar de que nosotros le habíamos abandonado o a pesar de que nosotros en nuestro comportamiento no le tomábamos en cuenta, Él no toma eso como la base para mostrar su favor y su gracia. En eso podemos ver la bondad de Dios sobre nuestra vida. Y hay frases en la Escritura que nos muestran eso. La Escritura dice que Dios hace, por ejemplo, hace salir el sol para buenos y para malos. Es decir, no hace distinción. La lluvia cae y cae para cada persona. No importa si su comportamiento ha sido bueno o ha sido malo. El aire que respiramos nos muestra la bondad de Dios. Porque no limita el que nosotros podamos entonces respirar, valernos de eso, al hecho de que nos comportemos bien o mal. No, Él lo hace y simple y llanamente lo hace por bondad. Su misericordia también es una evidencia de su bondad. Ahora, lo que quiero mostrar con esto es que cuando observamos a Dios y su comportamiento hacia nosotros y aún hacia otras personas, ¿sabes qué hace el Espíritu Santo? Despierta en nosotros el hecho de que podemos actuar de la misma forma como Él ha actuado con nosotros. Y en esto, como cristianos, como hijos de Dios, llegamos entonces a parecernos a nuestro Padre, a parecernos a nuestro Dios. En otras palabras, cuando miramos la bondad de Dios, eso nos inspira para que podamos también ser bondadosos con otras personas. Miremos la bondad de Dios y lo que Jesús mismo llama los tesoros del corazón. Voy a leer la segunda carta de Corintios capítulo 9, versículo 11. Mira lo que dice. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Uno de los tesoros de la bondad, uno de los tesoros con los que hemos sido llenados por medio del Espíritu Santo es la generosidad. Es la generosidad. En primer lugar, podemos notar la generosidad de Dios hacia nosotros. Dios ha colocado en nosotros tantas cosas como su herencia, como un acto de generosidad. Y el apóstol Pablo lo describe así: ustedes serán enriquecidos en todo sentido
para que en toda ocasión sean generosos. Así que tomemos la primera parte. Lo que dice es, ustedes recibirán todo lo que necesitan de parte de Dios, y usa la palabra enriquecidos, quizás en otro sentido lo que significa es, no carecerán de nada para aquello que dispongan ser generosos. Porque eso es lo que es ser enriquecidos. Que sea suficiente y más que suficiente para que cumplan los propósitos de ser generosos. Entonces, en primer lugar, nosotros somos objeto de la generosidad, y coloca entonces en nuestras vidas todo lo que hace falta, pero no simplemente para que nosotros nos vanagloriemos de lo que tenemos y de las cosas que Dios nos ha dado y de los logros que hemos alcanzado, sino que entonces el apóstol Pablo dice el para qué de esa generosidad de Dios con nosotros, y es esta, dice, serán enriquecidos en todo para que en toda ocasión puedan ser generosos. De la manera en que hemos recibido, de la manera que recibimos la bondad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, aún la provisión de Dios, los recursos, la herencia misma de Dios, en esa misma proporción nos ha sido entregada para que nosotros podamos entonces ser generosos en dar. ¿En qué ocasiones? El apóstol Pablo dice, en toda ocasión. ¿Y esto en qué resulta? Él mismo lo explica, dice, y para que por medio de nosotros, dice, la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. En otras palabras, que cuando mostramos bondad hacia alguien, cuando sacamos lo mejor de nosotros, eso que Dios ha plantado en nuestras vidas, cuando tomamos de aquellos recursos que Dios nos ha entregado con generosidad para bendecir la vida de alguien más, ¿sabes lo que sucede? Sucede entonces, según lo que dice el apóstol Pablo, que esa persona y las personas que le rodean podrán entonces dar gracias a Dios, y eso redundará en glorificar al Dios que antes ha mostrado bondad y generosidad hacia nosotros. Por eso es tan importante que nosotros entonces podamos preguntarnos dentro de nosotros, ¿cuáles son esos tesoros que Dios ha plantado? Para que con bondad podamos entonces tratar a los demás compartiendo de eso que internamente somos. Por ejemplo, si Dios nos ha dado su amor, es para que con bondad amemos a otros. Si Dios nos ha dado de su paz, es para que con bondad podamos compartir de esa paz con alguien más. Pero es que no solamente los recursos internos, sino que hay gran valor en el hecho de que nosotros podamos aún tomar aquello que está fuera de nosotros, que son recursos que Dios nos entrega, ya sean recursos económicos, recursos materiales, conocimientos adquiridos para bendecir la vida de alguien más. Volviendo a la historia de este samaritano, ¿sabes? Él fue movido a compasión al mirar a aquel hombre caído. ¿Y qué hizo? Tomó de sus recursos, de las cosas que él llevaba, de las cosas que eran suyas, de las cosas que él había recibido o había ganado, para entonces mostrar bondad hacia esa persona. ¿Sabes por qué esto es importante? Porque cuando actuamos con generosidad de esta forma, eso le da una justa medida a nuestra vida. Le da un propósito más elevado. Le da sentido a lo que hacemos a través de lo que somos. Muchas personas hoy día, a pesar de tener cosas, se sienten vacías. Porque pareciera que las cosas que tenemos, si no tienen un destino, un propósito y un significado, eso entonces más bien nos roba vida. Pero cuando tomamos de lo que Dios nos ha entregado, que es de lo que Jesús llama tesoros, cuando tomamos de lo que Dios nos ha entregado para bendecir la vida de otra persona
y con eso entonces darle un justo valor a las cosas y una debida importancia a las cosas, entonces lo que somos cobra un significado diferente. Y esto no solamente hablando de la generosidad, no solamente es dar y que las personas puedan recibir lo que materialmente estamos entregando. Hay algo que ocurre también en la vida de las personas cuando mostramos bondad y generosidad hacia ellos, y es inspiración. ¿Recuerdas lo que decía hace un rato? Que de la manera en que Dios nos inspira por medio de sus actos bondadosos a ser bondadosos nosotros, pues eso ocurre también con nosotros. En la medida en que mostramos generosidad hacia otras personas y en la medida en que mostramos bondad hacia otros, entonces esas personas serán inspiradas a hacer lo mismo que antes han recibido. Es importante que nosotros, tomando en cuenta esto, podamos entonces ver que el Evangelio, en alguna medida, también transita esa ruta, también transita ese camino. La Biblia nos enseña esto. Lo que hemos recibido por gracia, necesitamos darlo con la misma gracia. Lo que hemos recibido de favor, lo que hemos recibido por generosidad y bondad, necesitamos darlo. De tal manera que las personas puedan ser inspiradas y, como dice el apóstol Pablo, puedan glorificar a ese Dios que antes nos ha entregado aquello que hemos dado. Y esto tiene que ver con la bondad en nosotros. Tiene que ver con la obra del Espíritu Santo creciendo y formándose en nosotros. Pensar en los demás. Yo creo que lo opuesto a la bondad no siempre es maldad. A veces es indiferencia. Cuando lo piensas, puedes darte cuenta que al ser indiferentes a la necesidad de alguien más, al valor de otra vida, al significado de otra persona, o al momento que otra persona está atravesando o viviendo, al ser indiferentes ante esto, entonces eso se opone a la generosidad y la bondad de la que tanto el Señor nos insta para llevar adelante, para vivir de acuerdo a eso. A veces nos podemos encontrar pensando que es suficiente con no ser malos. Pero miren lo que dice la Escritura. Que el pecado no está en hacer lo malo solamente, sino es dejar de hacer lo que está bien. Así que no solamente es actuar con maldad, sino ser indiferente para no actuar con bondad, para no actuar bien. Ahí es importante preguntarnos, en nuestro día a día y en nuestro comportamiento, con la gente que nos rodea, somos sensibles a sus momentos, sensibles a sus necesidades, sensibles a sus carencias, de tal manera que con prontitud podamos nosotros hacer algo por ellos o para ellos. Hay dos niveles de bondad. Pensemos en esto. Por un lado está actuar con bondad cuando se necesita. Pero por otro lado está actuar con bondad aun cuando no se necesite en ese momento. Es decir, hay personas que ante una determinada situación apremiante, una situación allí en el momento, pues pueden sentirse movidos a hacer algo. Pero luego que el momento pasa, incluso algunos llegan a arrepentirse de haber hecho eso, de haber tomado esa decisión, o simplemente se olvidan, pero ya hasta que aparezca otra situación apremiante, ya no son movidos a actuar con bondad.
Pero hay otras personas que aman ser bondadosos. En lugar de esperar que haya una situación para mostrar bondad, muestran bondad en todo momento porque precisamente aman poder vivir de acuerdo al fruto del Espíritu que está en ellos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando solo somos bondadosos ante ciertas situaciones apremiantes, solo estaremos dispuestos a suplir en tiempos de crisis. Pero aquel que ama ser bondadoso sabe que aunque una persona no tenga una carencia económica o no tenga una carencia material, todos los días tenemos carencias en algún área. Por eso el que es bondadoso, el que es generoso, no desestima, por ejemplo, el valor de sonreír a una persona, de tratar con amabilidad, de tratarlo con respeto, de tratarlo con honra, porque sabe que es una forma de mostrar bondad hacia otras personas. Ahora, quiero cerrar con esto. ¿Cómo beneficia? ¿Qué beneficios tiene la bondad en nuestras vidas? Quiero comenzar con la parte física. Físicamente, estudios revelan que la bondad nos ayuda a controlar la ansiedad y a mejorar el ánimo. Cuando una persona muestra bondad, eso hace que su ansiedad pueda bajar y aún ayuda para tener un buen ánimo en medio de cualquier situación. Pero es que no solamente se trata de la persona, y esto es un gran tesoro de la bondad. Es que no solamente influye sobre la persona que actúa con bondad, sino que lo mismo ocurre, es decir, físicamente, la ansiedad o emocionalmente, la ansiedad se calma, nuestra actitud mejora al observar a alguien tener un acto de bondad. Quizás te has encontrado en una situación donde ves aún en el teléfono, ves algún video o ves presencias alguna situación donde alguien, movido por la compasión, movido por lo que hay dentro de él, tiene algún acto generoso con alguien y eso hace saltar algo dentro de ti. Lo menos que puedes esbozar en ese momento es una sonrisa, porque dentro está produciéndose algo. Tanto en lo emocional como en lo físico, está produciéndose algo solamente por estar observando que alguien está haciendo algo por alguien. Pero no solamente es que afecta o afecta favorablemente a la persona que lo hace y a la persona que lo ve, sino que también tiene el potencial para hacer exactamente lo mismo en las personas que lo están recibiendo. Una persona puede estar preocupada, puede estar ansiosa, puede estar temerosa ante una determinada situación, pero cuando ve que alguien tiene un acto de bondad sobre él o hacia él, entonces estas cosas comienzan a calmarse, comienzan a reducirse. Fíjate el amplio rango de esto. A la persona, a quienes ven y a quienes reciben, la bondad produce un resultado. Produce un resultado en la parte física. Estudios revelan que alivia la tensión, reduce el dolor, mejora el sueño. Es decir, el ritmo cardíaco de las personas generosas marcha mejor. Y la calidad del sueño de las personas que muestran bondad también mejora. Igualmente, quienes observan y quienes reciben también viven este beneficio de la bondad. Espiritualmente nos conecta con Dios, lo que hace posible que nosotros podamos tener, por ejemplo, propósitos más nobles, propósitos más elevados, porque de eso se trata también la bondad. Pero en una relación espiritual con Dios,
o la relación espiritual con Dios se fortalece en la medida en que nosotros somos generosos y bondadosos. Es como que hay cosas que no interrumpen esa relación con nuestro Padre, esa relación con nuestro Dios, sino que al contrario se fortalece. No quiero decir con esto que las personas bondadosas o las personas generosas entonces están más listas para que Dios les salve. No, al contrario, las personas que sabiéndose salvas por Dios, reconociéndose como hijos o hijas de Dios y seguidores de nuestro Señor Jesucristo, entonces están más dispuestas a mostrar generosidad y bondad y de esa manera estrechar aún más profundamente la relación con aquel que les amó profundamente, la relación con Dios. Porque allí comienza. Recuerda que es un fruto, es el fruto del Espíritu Santo. No solamente los propósitos son más nobles, las ideas también comienzan a ser más elevadas. Porque la bondad también es un acto de adoración a Dios. Es honrar a nuestro Dios, es honrar a nuestro Padre. Cuando nosotros leemos el capítulo 4 de Apocalipsis, encontramos algo interesante. Dice que Juan, quien escribe, dice que en un momento de su vida, él fue llevado, dice, en el Espíritu, al trono de Dios. No dice que vio una visión, dice que fui elevado al trono y pude observar lo que allí sucedía. Y una de las cosas que sucedía allí es que estaban adorando a Dios, adorando a Jesús, cantando un cántico nuevo. Y decían, digno es el Cordero de recibir la gloria, la honra. Él estaba allí. Pero ¿qué quiero tomar en esta oportunidad de esa porción de la Escritura? Que dice que estando Él, aún en la isla de Patmos, fue elevado, llevado, puesto por encima y pudo observar aún las cosas que espiritualmente ocurrían solo por estar allí en la presencia de Dios. ¿Sabes que cuando nuestra relación espiritual con Dios está bien y lo está a través de Jesucristo y tomamos la disposición de honrarle, de mostrar bondad hacia otras personas, cuando disponemos exaltar su nombre por medio de esto y aun cuando otras personas pueden adorar y aún agradecer a Dios por lo que está sucediendo, lo que ocurre es que nuestro espíritu es más elevado. Se coloca en un plano espiritual por encima. Comenzamos a percibir la realidad desde otra perspectiva. Y Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, comienza a guiarnos, nos hace dar cuenta de cosas que de otra forma, o podemos percibir cosas que de otras maneras ni siquiera las veríamos, porque fuimos diseñados de esa forma. Así que espiritualmente somos favorecidos cuando decidimos mostrar este maravilloso fruto, que es la bondad, que antes, por supuesto, hemos recibido de Dios. Y por supuesto, a nivel relacional, la bondad nos permite entonces establecer relaciones de amistad y fortalecer las que ya tenemos. Porque es algo que tiene esta característica, esta cualidad en nosotros. A las personas les es más fácil poder vincularse de corazón a corazón con las personas generosas. Y no me refiero solo a la generosidad de tomar algo material para entregarlo, sino a aquellas personas que saben colocarse en el lugar de otros, sentir junto a otros, ayudar a otros a pensar, ayudar a otros a resolver asuntos y sobre todo, ayudarles para que puedan ver la vida desde otra perspectiva. Y todo esto es posible por medio de la bondad, ese maravilloso tesoro que el Espíritu Santo ha plantado en nosotros. Por eso quiero animarte, querida iglesia,
Que no solamente nos reconozcamos, como dice Jesús, como alguien bueno. Y lo somos. Lo somos por medio de la obra del Espíritu en nosotros, no por nosotros mismos. La amabilidad, la benignidad es parte de nuestra herencia, es parte de nuestra vida, es lo que somos. Pero quedarnos allí solo pensando en que Dios en nosotros nos ha hecho buenos, es quedarnos solo a la mitad de ese potencial que la obra del Espíritu tiene en nosotros. Porque lo que hoy hemos visto es la importancia de ir más allá y decirle: Señor, ya que por medio de tu Espíritu has plantado bondad en mí, quiero tomar esos tesoros para bendecir la vida de alguien más. Ya sea familiar, ya sean amigos, compañeros de trabajo. Pero aún, dice Jesús, aún háganlo con aquellos que son sus enemigos. De tal manera que cuando les miren hacer tal cosa, puedan decir: estos son verdaderamente hijos de su Padre, hijos de Dios. ¿Qué les parece si tomamos un momento para orar? Para agradecer a Dios por esto que a través de su Espíritu Santo nos ha entregado. Por esto que a través de su Espíritu Santo ha colocado como algo de gran valor en nuestras vidas. Y no por nosotros, sino por su bondad. Padre, quiero darte gracias en este momento. Gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella podemos encontrar tus pensamientos, podemos encontrar tu diseño para nosotros. Y hoy, Señor, quiero pedirte que esto que hoy hemos hablado, quiero pedirte que lo que tu palabra nos ha expuesto pueda encontrar un espacio maravilloso en nuestras vidas. Tú conoces nuestro mundo, Señor. Sabes cuánta gente, movida por su egoísmo, movida por la maldad en sus corazones, están actuando contra otras personas. ¿Cuántas personas están batallando y luchando para salir adelante, a pesar de todas las circunstancias que les rodean? Pero hoy queremos pedirte, Señor, que nos ayudes para seguir siendo, como hijos e hijas tuyos, entes de cambio. Que donde haya una persona oprimida pueda encontrar en nosotros no alguien que les juzga, sino una mano extendida. Alguien que puede, con tu ayuda, levantarle. Que donde haya una persona ansiosa y preocupada, tu paz llegue, Señor, a su vida, a sus corazones, al mirarnos actuar con bondad hacia Él o aún hacia otras personas. Y sabemos, Señor, que no es sencillo poder seguir tu guía en esto. Que en muchos momentos nuestra antigua manera de pensar y nuestra antigua manera de actuar querrá tomar el control una vez más. Pero hoy lo que te pedimos es que nos ayudes para que a través de tu Espíritu Santo podamos primeramente llevar nuestros pensamientos a tu obediencia, pero que no se quede solo en pensamientos, sino que nos ayudes a actuar como tú mismo lo has hecho por nosotros. Oramos en tu nombre, querido Jesús. Amén y amén. Bien, si hoy has estado con nosotros por primera vez o has estado antes, pero sabes que todavía no has tomado esa decisión de seguir a Jesucristo, de hacerlo tu Señor, tu Salvador, hoy quiero decirte, todas estas cosas de las que venimos hablando tienen un asidero, tienen una fuente, y ese es el Señor Jesús, el cual te ama profundamente. Así que si hoy quieres tomar la decisión de reconocerle como Salvador y seguirle, yo quiero entonces guiarte en una pequeña oración. Como a veces digo, esta no es una oración que salva, sino una oración, un momento de oración que nos conecta con aquel que sí puede hacerlo. Si ese es tu caso, ¿por qué no oras conmigo así? Dile, querido Dios, quiero darte gracias por tu bondad y por tu amor.
Dile, quiero darte gracias porque hasta aquí tú me has cuidado. Y sé aún que tienes planes para mí. Dile, te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, por las veces que no te he tomado en cuenta. Pero quiero a partir de hoy no solamente reconocerte como mi Señor y mi Salvador, sino pedirte que a través de tu Espíritu puedas guiarme. Dile gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tomaste esta decisión hoy, nos encantará saberlo. De hecho, estamos contentos por ti, sabiendo que has tomado esta decisión. Pero si quieres comunicarte con nosotros, haznos una nota, mándanos un WhatsApp, mándanos un mensaje, o simplemente si estás cerca de la ciudad de Cabudare y quieres visitarnos, vente a alguna de nuestras sedes donde estaremos encantados de compartir contigo. ¿Está bien? Así que les esperamos por acá. Muy bien, querida iglesia, ¿qué les parece si ahora, con la disposición de nuestro corazón y con la generosidad de saber, como dice la Escritura, como dice el apóstol Pablo, que hemos sido enriquecidos en todo sentido, que hoy también con alegría en nuestros corazones y con gran generosidad podamos entonces honrar a nuestro Dios, trayendo nuestros diezmos y nuestras ofrendas? Si eso es lo que has dispuesto, permíteme entonces bendecir tu vida por medio de una oración. Padre, gracias porque de lo que recibimos de ti podemos dar. Gracias, Señor, por darnos la convicción, la confianza de saber que las cosas que tenemos no son las que nos sostienen, sino que sostenidos por ti podemos utilizar las cosas que hemos recibido de ti para nuestras vidas, pero primeramente para honrarte. Por eso, Señor, te doy muchísimas gracias y bendigo en tu nombre a cada persona que fielmente da con generosidad para que tu reino siga extendiéndose. En el nombre de Jesús. Amén y amén. De mi parte, querida iglesia y queridos amigos, un abrazo. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga mucho.